Sígueme, sígueme, dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Regresamos, hermanos, me tomé una breve pausa de 2 semanas. Espero que sí, usted conectado con nosotros y vamos a continuar. Hoy terminamos con la ayuda del Señor el segundo libro de los Reyes. Vamos a abarcar el capítulo 23, 24 al 25. Y primeramente vamos a ver la reforma de Josías, su muerte y los 3 reyes que continuaron, pero hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y vemos finalmente la cautividad babilónica. Después del hallazgo del libro de la ley y su interpretación por medio de la profetisa Hulda, Josías se humilló delante de Dios al saber por medio de la palabra que el pueblo y él mismo había pecado contra Dios. Estando en esa convicción, el rey Josías hace reformas en Jerusalén y en Judá. El verso 1 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Entonces no solamente reunió a los ancianos, él subió también a la casa de Jehová con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas, con todo el pueblo, sin faltar ninguno de ellos, desde el más chico hasta el más grande. Y todos estuvieron delante de Josías y él leyó el libro de la ley en presencia de ellos. El verso 3 dice: y el rey, estando de pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová. Y aquí viene el pacto de Josías y su deseo del corazón de él de una reforma, que todos se volvieran a Dios y que guardarían sus mandamientos y testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda el alma. Y él les habló que cumplieran la palabra del pacto que están escritas en el libro, y todo el pueblo lo confirmó. De aquí, amados en Cristo, todo el pueblo estuvo de acuerdo con lo que dijo Isaías después de leerles el libro. Entonces él hace pacto, que el pueblo, que todo Jerusalén se volviera al pacto de Jehová, y ellos estuvieron de acuerdo, ellos lo confirmaron. Al confirmar el pacto, se iniciaron las reformas. Número 1, el rey mandó al sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden. Recuerda que había jerarquía sacerdotal también. No todos tenían la misma posición dentro del tabernáculo, después dentro del templo. Y también mandó traer a los guardas de las puertas, que son los sugieres en el día de hoy, que sacaran todos los utensilios que habían hecho para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Por qué a Betel? Porque el Betel fue el primer templo rival que se dio a la idolatría en tiempos de Jeroboam, el primer rey del reino del norte. Entonces lo lleva para allá, a Betel, y al templo rival del reino del norte, y también quitó los sacerdotes idólatras que ofrecían incienso en los lugares altos, y a los que quemaban incienso al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Y si usted oye esa palabra y la siente familiar, eso no proviene de Dios, sino de una idolatría demoníaca. Hizo sacar la imagen de Acera. La imagen de Acera era una diosa cananea, y derribó los lugares de prostitución idólatras que estaban en la casa de Jehová. Note usted dónde estaban estos lugares de prostitución idólatras, dentro del templo de Jehová, en honor a la diosa Acera. Le repito, la diosa cananea de la fertilidad, donde la adoración a ella consistía en actos sexuales dentro del templo, y llegaron al extremo de llevarlos al templo de Jehová. También profanó a Tofet. Tofet es el lugar de quema ritual
que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasara a sus hijos por fuego a Moloc. También Israel adoptó esa costumbre. Moloc era un dios que tenía sus manos extendidas donde ponían los niños, fuego abajo, y allí quemaban a sus hijos en honor a Moloc. Entonces, Josías quitó esta costumbre. Quitó los caballos también que habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová. Note qué mezcla, qué deshonra, qué profanación a la santidad de Dios. Derribó los altares que estaban en la azotea de la sala de Acaz, y también derribó los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Altares idólatras en la misma casa de Jehová, le repito. Podemos ver hasta dónde llegó la idolatría y la falta de reverencia a Jehová aún dentro de su mismo templo. Tenemos que tener cuidado, amados en Cristo, y ser reverentes en la casa de Jehová. Recordemos que es su casa. Yo siempre he dicho, si usted quiere tener su casa en desorden, es su decisión, es su hogar, es su casa. Pero el templo es la casa del Señor y debemos de tener respeto y de mantenerlo en orden y mantenerlo limpio y mantener reverencia y quietud en la casa del Señor. Mire hasta dónde llega la idolatría. Podemos decir que en este tiempo es una idolatría, la falta de respeto a Jehová, porque quiere decir con nuestro corazón. No está en Jehová, no está en su casa, no está en su santo templo, está en otras cosas. Esa es la razón por la cual, amados en Cristo, muchas veces no somos bendecidos y la presencia del Señor no va a morar donde no se le respete y donde no haya reverencia. Por lo tanto, mire lo que pasa aquí. Quemó los ídolos de Moab y Milcón, derribó los lugares altos que estaban en Jerusalén, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado. Astarot de los sidonios. ¿Por qué hizo eso Salomón después de la muerte de David? Porque él se unió a mujeres extranjeras, idólatras, y por complacer a sus mujeres, que tuvo muchas, fueron 1000, por complacerlas a ellas, que eran idólatras y tenían sus propios dioses, él levantó altares para complacerlas a ellas, y eso trajo corrupción. Por lo tanto, amados en Cristo, los yugos desiguales traen consecuencias muy dolorosas. Derribó también las imágenes de acera, derribó el altar que está en Betel, que había hecho Jeroboam. Jeroboam había en Betel, edificó el altar a Jehová, un templo rival, para que el pueblo del reino del norte no bajara a Jerusalén, que era el reino del sur, a venir a adorar como era conforme la ley, una vez al año por lo menos. Entonces, para que el pueblo no bajara, entonces él en Betel edificó un templo y puso 2 becerros de oro, y ahí comenzó la idolatría en el reino del norte, a tal grado, amados en Cristo, que no ha habido otro reino más idólatra que el reino del norte. Entonces él derribó ese altar en Betel que había hecho Jeroboam, conforme a la palabra del profeta, ya un profeta había sido enviado por Jehová y le había profetizado que ese altar iba a ser destruido y ahí iba a quemar a sus sacerdotes. Y lo dijo en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 30 y 32. Quitó las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes idólatras. Y después de todo esto, el rey regresa a Jerusalén. Todo esto es la reforma del rey Josías. Mucho trabajo. Cualquiera podía pensar, ya se limpió, ya todo está bien, pero podemos ver la idolatría que operó, ya estaba muy arraigada desde el rey Salomón en tiempos del Reino Unido y se intensificó en la división del reino, al grado que Jeroboam, el primer rey del reino del norte, llegó al límite de la idolatría, y ningún rey del reino del norte hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
Y por haberse multiplicado la maldad y la idolatría, Judá siguió el ejemplo de los reyes malvados del reino del norte. Pero a pesar de la buena voluntad de Josías, de que el pueblo se volviera a Jehová por medio de la reforma, el mal ya estaba hecho. Dios ya había dispuesto terminar con el reino del norte y de la misma manera disciplinar a Judá por medio de la cautividad en Babilonia que ya se veía venir. Las promesas que Dios hizo a Josías es que él no vería la destrucción de Jerusalén, sino que la destrucción vendría después de su muerte. Pero el juicio no se iba a detener. Verso 21 dice: entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Verso 22 dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Ve aquí, hermano, la decadencia espiritual. La Pascua era una ordenanza perpetua que les recordaba la salida de la esclavitud de Egipto, y no habían celebrado desde los tiempos de los jueces. Josías ordenó a las familias que prepararan la Pascua por turnos, como lo había ordenado David, el rey de Israel, y Salomón. Y no solo consistía en celebrar la Pascua, sino que también debían de santificarse. Hoy día la Pascua nuestra es Cristo y se la celebramos, recordamos su muerte y resurrección a través de la cena del Señor. Y no solamente se trata de celebrarla como usualmente se hace cada mes, hay quienes la hacen cada semana y magnífico. La iglesia primitiva lo hacía todos los días que se reunía. Pero también no es solo el hecho del ritual, sino que también debemos de santificarnos. Ahora, no solamente es cumplir, sino hay que vivir una vida en santidad. El verso 24 vemos que asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, que había hallado en la casa de Jehová. Y terminó el capítulo 23 con esto. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová. No hubo más. De todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ve aquí, amados en Cristo, la triste realidad. Verso 26 dice: con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá. Verso 26 vemos que a pesar de las reformas, a pesar de la buena disposición del rey Josías, de su arrepentimiento, y termina con esa nota de que no hubo otro rey como él después de que haya hecho lo bueno delante de los ojos del Señor. Y vemos aquí ahora el verso 24, que a pesar de todo persistió la ira de Dios contra Judá. Usted dirá, bueno, Manasés lo había irritado de tal manera, pero fue perdonado. Y quizás algunos piensen, ¿pero por qué? ¿Por qué no se quitó la ira de Jehová? Si Josías había comenzado con la reforma y el pueblo había hecho pacto, note usted, de volverse a Jehová y guardar sus mandamientos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Solo hubo una breve pausa por causa de Josías, un rey que de su corazón sintió arrepentimiento. Fue un arrepentimiento de corazón, fue un arrepentimiento genuino, pero el juicio ya había sido establecido. ¿Por qué? Esa es la pregunta que está en el aire. Dios, que conoce los corazones, sabía que la reforma no había cambiado los corazones de sus moradores. Ellos hicieron penitencia, buscaron a Dios, pero no de corazón. Dijimos que Dios conoce todo de nosotros,
asistir a una iglesia, participar en la Santa Cena, en las actividades de la iglesia, incluso hacer actos de penitencia, pero si no se hace de corazón, no habrá ningún cambio. Se continuará con las mismas tendencias pecaminosas, llenas de rebelión, de engaño, practicando una religión vana y vacía. Así fue después de la Reforma. El pueblo no se arrepintió. Celebraron la Pascua, pero no hubo cambios, por la maldad de un corazón vendido a la idolatría, rechazando la verdad de la palabra de Dios. Verso 27, ve aquí lo que dice: Jehová dijo, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. En el verso 28 se describe la muerte de Josías. El juicio se aproxima. El faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, al río Éufrates, y salió contra el rey Josías, y ahí lo mató. Sus siervos llevaron su cuerpo de Megido a Jerusalén y lo sepultaron. De aquí termina el último rey piadoso, el único rey que realmente todo lo que hizo fue con una finalidad: agradar a Dios. Sin embargo, y escuchó el pueblo, a pesar de la Reforma, a pesar de que celebraron la cena del Señor, los rituales de la Pascua, pero su corazón estaba entregado a la idolatría, a la maldad, al engaño, a seguir una religión falsa, nada más de apariencias. En el verso 31, vemos aquí que de 24 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. Ahora, ahí vemos otra vez, muere el padre, que es Josías, se levanta como rey su hijo. Miren nomás, en lo que él se levanta como rey, verso 32 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, que sus antepasados habían hecho. Inmediatamente muere el padre, que hizo una reforma, que se arrepintió, que trató de llevar al pueblo al arrepentimiento, a buscar de Jehová Dios. Viene el hijo y comienza su reinado haciendo lo malo ante los ojos del Señor. No de acuerdo a los hechos de Josías, sino de acuerdo a lo que sus antepasados habían hecho. Muy arraigado estaba el pecado. Muchas raíces de idolatría. Y una reforma no fue suficiente. Cuando el pecado, amados en Cristo, tiene sus raíces tan profundas y hay dureza de corazón, amargura, que nos hace perder la gracia, pero que está tan arraigado y la persona definitivamente no quiere salir de su pecado. Quiere una religión, quiere una posición, quiere exhibirse, quiere aparentar, pero a Dios no se puede engañar. Una reforma no fue suficiente. Cuando el pecado ya está arraigado y no hay un arrepentimiento genuino, sino fingido, y viene a ser una farsa, no hay fruto, no hay una evidencia de frutos de verdadero arrepentimiento. Si nosotros no caminamos en la verdad, amados en Cristo, no nos engañemos. Si no caminamos en la verdad del Evangelio, haciendo la voluntad de Dios, simplemente es una vida religiosa, llena de apariencia, de que somos, pero no somos. Apocalipsis 3:1 dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tenemos nombre de cristianos, pero nuestras obras manifiestan que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En tiempos de Joacás subió en campaña Nabucodonosor. De aquí comienzan las campañas de Nabucodonosor. Él tuvo 3. Fue a ver, se llevó un grupo, se llevó el segundo y el tercero. Así es que tuvo 3 campañas. El juicio estuvo más cerca que el arrepentimiento fallido del pueblo. Y tomó el rey Joacim, tomó por el Nabucodonosor, mejor dicho, tomó por reo a Joacim y lo tuvo por siervo por 3 años. Pero él se rebeló. Pero Dios envió contra Joacim tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, tal como Jehová ya lo había dicho, que así destruiría a Judá. Y esto fue porque ellos siguieron en los pecados de Manasés. Pero yo quiero aquí recordarles algo sobre el ministerio de
Jeremías. Dios había levantado a Jeremías para que hablara al pueblo, les advirtiera sobre el exilio, sobre lo que venía, porque no se arrepentían y no se iban a arrepentir, y Dios lo sabía. Le repito, Él conoce nuestro corazón. Podemos un día decir, Señor, estoy arrepentido, y lloramos en el altar y hacemos votos, etcétera, etcétera, pero si no hay un corazón arrepentido, de nada sirve. Se vuelve al pecado. Y así fue el pueblo de Israel. Adoraban a Dios, pero también adoraban a otros ídolos. Ahora viene aquí, estoy recordándoles el ministerio de Jeremías, porque aquí cabe esto. Entonces el mensaje de Jeremías era que ellos, cuando viniera los caldeos, que es Babilonia, se rindieran a él, se rindieran a ellos, porque Dios no iba a destruir a Judá. Dios quería disciplinar a Judá, y la disciplina no tiene nada que ver con la destrucción. Así es que la destrucción ya se avecina, y ellos seguían en sus pecados, ellos no quisieron arrepentirse. En el capítulo 24, en el verso 1, vemos cómo viene Nabucodonosor, y así inician las campañas, y él se llevó aquí los tesoros, no solamente saqueó los tesoros de la casa de Jehová, también saqueó los tesoros de la casa real. Rompió en pedazos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, como Jehová ya lo había dicho. Todo esto ya lo sabía el pueblo. Todo esto ya lo había hablado Jeremías. El verso 10 y el 11, llevó cautivo a toda Jerusalén. Ya estamos en la campaña de Nabucodonosor. Llevó a sus príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 hombres. Nabucodonosor se llevó los más poderosos y ricos de Jerusalén, y solamente dejó a los pobres. El rey de Babilonia se llevó también al rey, a sus oficiales, a los más poderosos de la tierra, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y todos los valientes que podían hacer guerra. En el verso 17 dice que el rey de Babilonia puso por rey en su lugar a Joaquín, a Matanías, pero le cambió el nombre por Sedequías. En el verso 18 al 31, ahí donde estamos en el capítulo 24, Sedequías comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, ya puesto por Nabucodonosor, pero persistió en su pecado. Notemos esto, amados en Cristo, que en medio de la tempestad, del juicio y de la destrucción, Sedequías todavía está de rebelde. ¿Qué había dicho Dios? Que se rindieran a Nabucodonosor. Pero él aquí lo pone a Nabucodonosor, y él se rebela en contra de Nabucodonosor. Como a veces mi mamá siempre decía esto, ustedes ven la tempestad y no se hincan. Así está Sedequías. Ven las señales. Y en este tiempo estamos mirando señal tras señal, a una velocidad muy rápida. El juicio se apresura. La venida de Cristo está cercana, y todavía estamos pensando, ¿me arrepiento? ¿No me arrepiento? ¿Obedezco? ¿No obedezco? ¿Me consagro al Señor o no me consagro? Todavía lo estamos pensando, amados en Cristo. Yo lo que estaba mirando en estos últimos capítulos del libro de los Reyes, este es el tiempo que estamos viviendo. Se apresura el juicio. A Sedequías tiene la encomienda de parte de Dios, ríndanse a los caldeos. Sin embargo, ahí les va a ir bien el Señor, porque era un acto disciplinario de parte de Dios, pero todavía ellos están con ese espíritu de rebeldía, que no se someten, ni al enemigo se someten, yo creo, porque ni el enemigo se sometió, porque no quieren escuchar la palabra de Dios. Sedequías se rebeló en contra de Babilonia. Y ve aquí, otra vez le repito, la insensatez del impío, ya que Jeremías había profetizado en todo su ministerio que se rindieran a Babilonia, porque el Señor lo había dicho. El cautiverio babilónico no era para su destrucción, era un acto disciplinario para ellos. Y amados en Cristo, hoy día no nos gusta la disciplina, y más que nunca por la anarquía que hay. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, y a mí no me digan ni me den instrucciones, porque yo soy adulto y porque yo sé lo que tengo que hacer. Y la disciplina nunca será para destruir. La disciplina era un acto disciplinario para ellos, nunca para destruir.
Dios nos enseña su amor. Él dice, como el Padre disciplina a sus hijos, así Jehová al que toma por hijos. Pero ellos rechazaron esa disciplina. Ellos no entendieron. Estaban tan arraigados en su maldad que no atendieron al consejo de la palabra de Dios. Sedequías fue llevado a Babilonia, lo encarcelaron, sus hijos fueron asesinados, fueron degollados. Y a él le sacaron los ojos antes de matar a sus hijos. El capítulo 25, que es el último capítulo, 9 años después de su reinado, Nabucodonosor destruye la ciudad. Estamos llevando cautivo a Judá. Otro remanente huye a Egipto, sin atender la voz de Dios que ya había dicho en el verso 24, no temáis de ser siervos de los caldeos, habita en la tierra, servir al rey de Babilonia y os irá bien. Note usted que el Señor siempre habla a tiempo. El problema no es que el Señor no advirtió, que el Señor no habló. El problema es de que el Señor nos habla y nosotros no atendemos. Nos advierte de lo que viene, de los juicios venideros. Nos prepara, hablándonos que enderecemos nuestro caminar, que nos volvamos a Él de todo corazón, no fingidamente, y aún escuchando, no atendemos. Joacim fue llevado, fue liberado a los 37 años, del cautiverio. El rey lo sacó de la cárcel, y esto es hermoso, amados en Cristo. Vemos aquí una nota de misericordia, como siempre, en el juicio y misericordia van a la par. Entonces vemos que el verso 27, aconteció que a los 30 años y 7 años del cautiverio de Joacim, rey de Judá, recuerde que se lo llevaron cautivo, en el mes de 10º, a los 27 días del mes, a que Evil Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joacim, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Eso es bien, el Señor y su misericordia, amados en Cristo. Lo saca de la cárcel, le quitó su vestido de prisionero, comió siempre delante de él todos los días de su vida. ¿Y qué podemos ver con este final? Es un final muy triste, porque no solamente lo breve que hemos hablado ocurrió, usted puede ver más adelante las consecuencias. ¿Qué vemos con este final del libro de Segundo de Reyes? Vemos la bondad de Dios. Un Dios paciente que nos habla a través de su palabra. Nos advierte de las consecuencias del pecado, pero en su grande misericordia, Él espera que nos volvamos a Él. El pueblo no escuchó, ni la reforma los llevó al arrepentimiento. Ellos habían determinado de su propio corazón, de su propia maldad, no volverse a Dios con sinceridad y con un arrepentimiento genuino. Por lo tanto, el juicio de Dios sería ejecutado. La justicia de Dios es perfecta. Si usted desea leer las consecuencias de su rebelión y el dolor tan grande que les sobrevino, un dolor y una aflicción que Dios quiso evitarles, pero que ellos se aferraron a no escuchar la voz de Dios. Y esto usted puede ver en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, las consecuencias de no haber escuchado la voz de Dios. Por último, en medio de tanta destrucción, siempre brillará la misericordia de Dios. Para aquellos que le fueron fieles, aunque Joacim hizo lo malo, hay una nota de gracia. Dios en medio del cautiverio le da a Joacim honores. Jeremías lo menciona también en el capítulo 52, versos 31 y 34. También ahí en Babilonia, el Señor levantó hombres ilustres en la corte real. Por ejemplo, el profeta Daniel fue puesto en un puesto de alto honor. Y Dios también levantó ahí en Babilonia, durante el cautiverio, al profeta Ezequiel. Tenemos el ejemplo de los 3 jóvenes heroicos que no se rindieron a la adoración pagana en Babilonia. Dios no quería destruir, Dios quería disciplinarlos. Pero ellos no escucharon el consejo de Dios ni sus advertencias, sino que se rebelaron en contra de Dios. Qué hermoso ejemplo del amor de Dios.
ríndete a Dios. Rindamos nuestra voluntad, aprendamos de su palabra y recuerda que Él conoce todo de nosotros y no quiere la muerte del pecador. Lo único que Él pide del pecador, de nosotros, es que procedamos al arrepentimiento para que su gracia sobreabunde en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. Israel y Judá, muy a pesar de las súplicas de Dios de que dejaran su pecado, no se rindieron. Pero aún en el cautiverio, Dios mostró su amor y misericordia para su amado pueblo. Después de 70 años del cautiverio babilónico, el Señor, por medio del decreto del rey Ciro, rey de Persa, volvieron a reconstruir la ciudad de Jerusalén. El plan de redención continuaba. Reconstruyeron el templo y en tiempos del Imperio Romano se manifestó en Jerusalén el Hijo de Dios, quien vino a morir en una cruz para liberar al mundo de la esclavitud del pecado y abrir un nuevo camino, el camino de su sangre, para que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús sea salvo. La paga del pecado, amados en Cristo, es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, como lo dice Romanos capítulo 6, verso 26. No hay por qué perdernos cuando tenemos un camino abierto, la puerta, que es Cristo, que nos lleva a la vida eterna, el único y verdadero camino de salvación. Muchos dicen cualquier camino nos lleva. No, no cualquier camino. Solamente hay un camino y ese camino es Cristo Jesús. Acércate al Señor, rinde tu corazón. Todo esto que está escrito se escribió como ejemplo para nosotros. Si Dios no pasó por alto el pecado de su pueblo, Israel y Judá, tampoco va a pasar por alto el pecado de nosotros. Gentiles, salvos sí, por Cristo Jesús, pero esta salvación nos compromete con Jesucristo para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad, para un día reinar juntamente con Él. Dios te bendiga abundantemente. Con esto terminamos el estudio en segundo libro de los Reyes. Hay mucho que hablar, podemos pasarnos años en estos estudios. Segunda de Reyes tiene mucho que escudriñar, mucho que tratar, pero así, en breve, pudimos resumir lo más importante para que podamos entender que Dios sigue siendo el mismo de ayer, sigue el mismo de hoy y será siendo el mismo mañana. Y si Él no perdonó el pecado, tampoco va a perdonar nuestro pecado. Solamente es perdonado a través del arrepentimiento, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones, Dios te bendiga abundantemente. Nos veremos en el próximo estudio que tenemos en mente, dirigidos por el Señor, sobre el libro de Ruth. Bendiciones, amados en Cristo. Amén. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos